Saludos, buenos días. Amanecer aquí en su programa habitual, Las Mañanas del 56. Ayer el presidente de la República llegó a un acuerdo, el gobierno y la ADP, el Ministerio de Educación, en la que después de 2 meses de discusión ardua, en la que tuvo la mediación del defensor del pueblo, Pablo Ulloa, finalmente ayer en el Palacio Presidencial se llegó a un acuerdo. Y ustedes ven la imagen en la que aparece el presidente Luis Abinader, el ministro de Educación, el señor Ángel Hernández, y el presidente del gremio profesoral de la ADP, Eduardo Hidalgo. Y llegaron a puntos importantes que tienen que ver con la mejoría de la educación. El acuerdo abarca, entre otras cosas, el aumento de los salarios, un aumento al asunto que tiene que ver con las pensiones, la no pérdida de docencia, además la incorporación de los profesores, tanto activos como jubilados, al asunto de los servicios de salud. El acto estuvo presidido por el presidente de la República, Luis Abinader. Además, el ministro de Educación y el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo. Ahí las partes se comprometieron a cumplir con una mediación del defensor del pueblo, que es quien va a ser la base de mediador y le va a dar seguimiento a todos los acuerdos que han llegado tanto el gremio profesoral como el gobierno, el Ministerio de Educación. Era un asunto que los profesores habían venido demandando con mucha insistencia. Anterior hubo muchos paros, mucha huelga. La gente sentía la insatisfacción porque sus niños estaban perdiendo clases y varios sectores se habían expresado en base a eso. El gremio profesoral, como presión ante la insatisfacción de que el gobierno no cumplió con los tratados, había llamado a paralizaciones y asambleas y varias sesiones de protesta en las que incluyeron marchas por sesionales, pero finalmente, para beneficio del país, para beneficio de la educación, ayer se llegó a un acuerdo. Vuelvo y reitero, la educación dominicana, según el propio ministro de Educación y varios sectores han dicho que prácticamente ha avanzado muy poco. Y es una demanda vox populis que todo el mundo quiere que eso mejore y debe de llegar el punto. Y parece que el acuerdo de ayer es el inicio de comenzar en la mejoría de la educación. Ayer, dentro del acuerdo, se anunció la construcción de 2 hospitales a nivel de todo el país, uno en la región sur, otro en la región este, que va a servir para dar servicio a los maestros. También se habló de aquellos pensionados, profesores jubilados, que ha habido una queja histórica porque hay profesores que han pasado la vida entera trabajando y al final solo tienen una pensión de 5,000 pesos. Esto es prácticamente irrisorio, partiendo del punto de vista que la canasta familiar ha aumentado y ellos siguen ganando lo mismo. Bueno, creo que ha habido una intención, una buena intención, tanto del gobierno. Aquí lo que hay que esperar es que la población le dé seguimiento. Ahora, si esto se cumple,
si tanto la ADP cumple con el asunto que tiene que ver con la pérdida de docencia, que es el mayor cuestionamiento que se hace, y si el gobierno entonces cumple con lo que tiene que ver con la construcción de infraestructura, con lo que tiene que ver con el aumento salarial, los incentivos a los maestros y lo que tiene que ver con las pensiones y la jubilación del maestro. Si cumplen la parte, entonces la población se va a beneficiar porque estos dos sectores antagónicos de por siempre han llegado a un acuerdo. El país, entiendo yo, se va a beneficiar, es saludable. Con esto, el gobierno y el presidente Luis Abinader resuelven un gran tema, porque no es un secreto para nadie que esta es uno de los gremios más activos junto al sector salud, al Colegio Médico Dominicano, que ese es otro tema que el gobierno debe de resolver para quitarse algunos ruidos de encima. Ya comenzó con lo que es la ADP, creo que el gobierno ha dado un paso importante y qué bueno que se pongan de acuerdo con diferentes sectores en beneficio del país, en beneficio, ojalá lo hagan también con el Colegio Médico Dominicano, que he oído declaraciones de su titular en el sentido de que irán para las calles en demanda de algunas cosas que el gobierno tiene pendiente y de mejoramiento para los médicos. Pero, vuelvo y reitero, esto va en beneficio del país. Y ojalá se ponga atención a un comentario que hicimos hace poco en relación con el transporte escolar, que es un proyecto que inició en el año escolar pasado y comenzó por aquí, por el distrito municipal de La Victoria, comenzó también en Monteplata, en San Cristóbal, en los municipios de Aina, Anigua, pero que en el tiempo parece que se diluyó y en principio se pusieron en funcionamiento unos 25 autobuses, pero siempre se supo que no era suficiente. Uno espera que para este año eso se incorporen más autobuses y que este plan, que tiene sus bondades, la aplicación es lo que me resulta todavía difícil de entender, porque esto está en manos del Ministerio de Educación y creo que Educación tiene muchas cosas que si no se separa este proyecto de las actividades propias del Ministro de Educación, me parece que no va a dar los resultados esperados. Ustedes recuerdan que el desayuno escolar era un asunto que tenía que ver con el ministro y hubo un problema en principio para la aplicación del desayuno escolar, lo que tiene que ver con bienestar estudiantil, que era una problemática cuando eso estaba en manos del ministro de Educación. Sin embargo, cuando eso se descentralizó, solamente la implementación de ese programa es casi igual o a un 25% de las cosas que hace el Ministerio de Educación. Y creo y propongo públicamente que eso se puede hacer en el caso del proyecto de la movilidad vial escolar. Creo que eso se debe descentralizar, poner en manos de las oficinas, el transporte, aunque haya una participación del Ministerio de Educación, pero que eso se descentralice para que eso tenga una mayor eficiencia. De momento no se sabe
y el año escolar está a punto de comenzar, todavía nadie sabe cómo va a comenzar a funcionar ese proyecto para este año. No se sabe de dónde van a salir los autobuses, no se sabe la logística de combustible ni nada de eso, ni quién lo va a aportar y cuál va a ser la participación de las entidades que manejan el transporte, porque el gobierno no tiene guagua. Toda esa contratación de guagua tendrá que ser con el sector transportista, el sector privado. La ONSA no está en capacidad de dar ese servicio por sí sola. E incluso a la ONSA le faltan guaguas. Nadie sabe todavía, no ha habido una explicación sobre eso, cómo va a comenzar, dónde se va a seguir extendiendo, si va a comenzar con la mitad de las escuelas totales que hay, si es con el 80%, nadie sabe nada. Que creo que en ese acuerdo debió ver un punto donde se hablara de ese proyecto. Pero por algún punto hay que comenzar, inició por ahí. Mire, ya por otro lado, ayer se inició toda una discusión en la Cámara Alta, en el Senado de la República, por el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados que tiene que ver con la ley de extinción de dominio. Ustedes recordarán que ese fue un proyecto de ley que anduvo dando vuelta en el Congreso de la República y no se aprobaba. De repente, en un tiempo récord, hubo una presión. Todo el mundo dice que del exterior, específicamente del gobierno de los Estados Unidos, para que esa ley se aprobara prácticamente de urgencia. Y recuerdo que cuando se iba a conocer finalmente la ley de extinción de dominio, se llamó a todos los sectores, se hizo lobby, se iba a diario a los medios de comunicación diciendo las bondades del proyecto y la necesidad de aprobarlo de urgencia. Y todo el mundo sabe aquí que era una presión de los Estados Unidos que durante mucho tiempo a través de la embajada estuvo presionando para que ese proyecto finalmente se aprobara y fuera una realidad, pero el proyecto se aprobó y ahora debería entrar en vigencia después de un año de promulgación. Pero ¿qué pasa? Que según lo que se tiene entendido, hubo una revisión y ahora resulta que la ley que se aprobó de extinción de dominio necesita un reglamento, un marco legal para su aplicación y eso no se ha hecho. Entonces, ¿qué se justifica para el aplazamiento por un año más de la ley? Bueno, que hay que hacer esa reglamentación. Y entonces, esto fue a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados aprobó posponerla por un año más en lo que se crea todo el reglamento de operación, el marco que va a hacer posible la ejecución de la ley de extinción de dominio. Visto así, esto fue al Senado de la República y ayer,
cuando se puso en contexto el tema de la ley de extinción de dominio, Iván Lorenzo, vocero en el Senado de la República del Partido de la Liberación Dominicana, cuestionó la aprobación de posponerla por un año sobre la base de que decía él que eso hubo toda una presión y que se le vendió al país que eso era necesario y que eso hubo que aprobarlo de urgencia. En aquel momento nosotros no entendimos cuál era la prisa, pero había toda una mayoría mecánica del Partido Revolucionario Moderno y eso se aprobó a como diera lugar, porque en el fondo no se revisó nada. Eso era una presión que venía de los Estados Unidos y para complacer al imperio, esa mayoría mecánica del PRM en el Congreso la aprobó, pero hoy se dan cuenta de algunas cosas que faltan, algunos errores que hace, y entonces aprobar la posposición. El senador Lorenzo, vocero del PLD en el Senado de la República, le entró. Bueno, y cuando le entró, porque dice que a ellos le dijeron que había que hacer eso de urgencia. Iván Lorenzo dice que es que al parecer los legisladores del Partido Revolucionario Moderno no se quieren someter a lo que implica la ley de extinción de dominio ahora, y dice que lo pospongan por un año más. No sé si el senador Iván Lorenzo tiene razón o no, pero esto provocó una discusión entre el senador de la provincia de Santo Domingo, el señor Antonio Tavera, y el señor senador de San Juan, Félix Bautista. ¿Y cuál fue la discusión? Bueno, ambos se acusaron de haberse robado el proyecto de ley, de que uno le robó el proyecto de ley a otro, porque cuando Antonio Tavera dice que es un proyecto de él, que trabajó mucho, cuando Félix Bautista tomó la palabra dijo que no, que eso era un proyecto de él, que él lo había depositado desde el 2017, antes de que Antonio Tavera fuera senador de la República, y que estaba ahí en el Congreso, y que lo que hicieron fue fusionarlo con el nuevo proyecto de Antonio Taveras, y se fusionó, y finalmente se aprobó. Y entraron en un dime y direste, un asunto mediático, ahí a nivel del Senado de la República, que se dijeron de todo, hasta mentiroso. Finalmente uno aquí lo que tiene que ver es el fondo de este asunto. Primero se sabe que hubo una injerencia, porque esto se hizo prácticamente una ley, la ley de extinción de dominio se hizo prácticamente extrapolada de algunos proyectos que vienen hechos y que solamente por una presión internacional se aprueban tal y como viene. Y entonces cuando se consulta la legislación de aquí, entonces hay asuntos que rayan con la Constitución de aquí. Y entonces ahí viene el problema, porque lo aprueban tal y como se lo sugieren. Como hay muchos proyectos en los que Estados Unidos a través de la embajada tiene especial interés y se aprueban aquí. Siempre los gobiernos
para quedar bien con el imperio, con el principal socio comercial, para hacerse gracioso a los Estados Unidos. Y por eso suceden cosas como las que hoy están sucediendo. Eso debió entrar en vigencia ahora, vuelvo y reitero, pero va a tener que posponerse un año más. Y yo lo doy por hecho de que se va a aprobar porque donde hay una diferencia, la oposición tiene más representantes, es en la Cámara de Diputados y ahí se aprobó ya. No creo que en el Senado de la República tenga mayor inconveniente porque prácticamente el Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno, controla totalmente el Senado de la República. Entonces aquí no creo que vaya a tener inconveniente, por lo que esta ley va a tener que aplazarse un mes más para su ejecución. Y digo también, cuando me refiero al asunto de la injerencia, aquí hay organizaciones que por cualquier cosita hablan de injerencia y salen inmediatamente representantes de organizaciones. ¿Qué es una injerencia? Eso es una injerencia. Aquí todo el mundo sabe que lo que sucedió con la ley de extinción de dominio es una injerencia de los Estados Unidos por un asunto de una agenda que ellos tienen, que al final puede ser que beneficie al país, pero ahí hay un asunto dentro de algunos artículos que tiene esa ley, es un asunto que tiene que ver con la propiedad privada. Y entonces la Constitución Dominicana respeta en toda su dimensión lo que es la propiedad privada. Entonces, en la aplicación de esa ley tiene que venir un reglamento, todo un marco jurídico que no choque con la Constitución. Ya finalmente, en mi último comentario, mire, hoy tuve la oportunidad, vi una entrevista que se le hizo al primer mandatario de la República, Luis Abinader Corona, donde se le cuestionaron sobre diferentes aspectos del gobierno, de su posibilidad como mandatario de reelegirse, si va o no va, entre algunas preguntas que se le hicieron, cómo anda la economía, su momento más de mayor presión, cuál es la preocupación del gobierno y algunas cosas. Vimos un presidente muy sosegado, vimos un presidente tranquilo e incluso, entiendo yo, en un exceso de confianza, dijo que hoy y en el 24 el Partido Revolucionario Moderno tiene la elección ganada. Y le preguntaron si con él, y dijo, no, no tiene que ser conmigo, pero el Partido Revolucionario Moderno hoy se encuentra en una excelente posición. Los números que manejamos, dijo el presidente Luis Abinader, es que el Partido Revolucionario Moderno gana el proceso electoral sin mayores inconvenientes. Entiendo yo que eso es un exceso de confianza. Todavía queda un año para el proceso electoral. Muchas cosas podrían cambiar y muchos giros puede dar la política. Y está bien cuando en un momento determinado los números te dan y tú puedes decir que está arriba
y que va a seguir trabajando para ganar, pero decir que y dar por hecho que gana, e incluso sin la persona de él que hoy luce como el mejor activo, el candidato prácticamente que están promoviendo, aunque él no ha dicho que va, pero lo están promoviendo, que sería el candidato natural de ese partido, porque no hay nadie más promoviéndose, excepto el doctor Guido Gómez Mazara y Rafael Alburquerque, que manejan un gran porcentaje de lo que es el Partido Revolucionario Moderno, según se dice. Pero el presidente, yo lo vi un presidente muy sincero, me sorprendió algunas declaraciones que dio en el sentido, cuando se le trató el tema de la seguridad ciudadana, dijo que él también estaba preocupado y que no estaba conforme y que muchos de sus asesores le habían recomendado e incluso no participar en la reunión que se están haciendo los lunes con los altos mandos. Y la razón era para que él no se desacreditara, porque parece que ni el mismo gobierno confía en que ahí se va a resolver nada. Y entonces él decía, yo estoy preocupado, pero tengo que estar al frente, tengo que ir, tengo que participar, porque hay que hablar, pero también hay que apoyar y hay que dar el dinero para que la cosa funcione y estar presente. Creo que ahí fue muy sincero. Yo no esperaba que él fuera tan sincero así, porque salir del primer mandatario de la República, decir que él también está preocupado, un asunto que ya está al más alto nivel, y uno nunca se estila que los presidentes sean tan sinceros. Casi siempre los presidentes y los funcionarios no acostumbran a maquillar la cosa, a decir públicamente ese tipo de declaraciones. La gente se va a preocupar, porque si sale de mí yo decir que el asunto que tiene que ver con la delincuencia, la seguridad ciudadana, no hay prácticamente una confianza. Salir de mí quizá no sea mucho, pero salir de los propios que tienen que estar encargados de que ese asunto mejore, que eso se solucione, decir que se ha avanzado y que se está trabajando, pero que la percepción que se presenta en la población a veces contrasta mucho con la estadística. Y por ejemplo, él decía un caso que es referente, y lo voy a decir textualmente como él lo dijo. Yo he ido a algunas provincias y algunos municipios y habitantes y sectores muy representativos de esa provincia nos dicen, ese es el comandante que está trabajando bien, ese es un buen comandante. Y entonces cuando él llega al despacho y revisa la estadística de esa provincia, resulta que en esa provincia la criminalidad ha aumentado en un 30%. Entonces dice, hay un contraste ahí. Vamos a dejar nuestro comentario hasta aquí. Manténgase en el programa. En breve venimos con mucho más contenidos aquí en las mañanas del 56.